Nueva Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno que estás aquí en este primer servicio de este domingo 22. Y también gracias a los que nos están viendo por internet y que estás disponiendo tu corazón para escuchar un mensaje. De verdad me gustó esa frase de Martín, esa parte donde dice: la verdadera guerra empieza contigo mismo, y vamos a ver por qué. Esta palabra se llama sé valiente en medio de la adversidad. Y mira, esta enseñanza está basada en el libro de Josué. El libro de Josué, ustedes saben, ¿quién sabe quién es Josué? ¿O quién no sabe? Josué, recuerde que fue el ayudante de Moisés. Vamos a orar por la palabra, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Bendecimos este tiempo. Gracias porque tú aquietas nuestro corazón, Señor. Y gracias también porque tu presencia está también con aquellos que nos están viendo en este momento. Bendícenos, Padre, y que este alimento sea como un pan que sacia nuestra alma este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Josué era alguien que dice la palabra. Quiero mencionar lo que dice Deuteronomio 34:9. Él caminó al lado de Moisés cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. ¿Sí recuerdan eso? Era un joven dedicado, obediente, que aprendió ahí hombro con hombro todo lo que debía hacer para sacar a un pueblo de la esclavitud. Y dice Josué en Deuteronomio 34:9, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y ahí en esa parte habla de que, bueno, Moisés se fue, él murió, pero deja decirte este trance, ¿verdad? Este momento de la historia donde debemos recordar que durante 400 años el pueblo de Israel, lo normal de su vida era ser esclavos. La normalidad de ellos por 400 años era vivir bajo el yugo de la esclavitud. Ellos no eran ni siquiera dueños de nada, ni siquiera de sus propios cuerpos, ni de sus vidas. Ustedes saben que tenían un amo que era Faraón, ¿sí? Entonces, luego pasaron de ese tiempo, pasaron a 4 décadas, 40 años en el desierto. Era su nueva normalidad. Durante ese tiempo estuvieron errantes en el desierto. La gente se quejaba y decía: mejor estábamos antes. ¿Se acuerdan? Que se quejaban por todo, porque no tenían comida, que el agua, que la carne. ¿Y no te suena familiar esa frase que dice: estábamos mejor antes? Estábamos mejor que la pandemia. ¿A poco no? Que antes de la pandemia. Así decimos muchos o pensamos, ¿verdad? Cada temporada, fíjate bien, cada temporada exige un nuevo nivel de fe. Y no solamente un nuevo nivel de fe, sino un nuevo nivel de actitud. Fe es una cosa, o sea, tengo que levantar la fe, pero también debo tener un nuevo nivel de actitud. En ese momento Josué se está preparando y Dios le estaba diciendo: prepárate, más bien le dice: prepárate para entrar a esa tierra, porque mi siervo ha muerto. Vamos a leerlo para que no nos quedemos así sin. Vamos a Josué 1:1-4. Josué 1, lo voy a leer primero la versión Reina Valera, porque él está haciendo preparativos para la nueva temporada. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y bueno, de ahí los versículos 5, 6, 7, 8 y 9, habla directamente Dios a Josué, diciéndole, necesitas ser un valiente. Necesitas, dice por ejemplo el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y en el 7 dice, solamente, ¿cómo dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, son las indicaciones de Dios directamente hablando al corazón de Josué. Y le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, etcétera, etcétera. Nosotros decimos muchos de esos versículos, ¿verdad? Los utilizamos muchísimos. Mucho es esa parte de esfuérzate, no se aparte de ti la palabra. Entonces, hemos conocido gente, yo creo que tú y yo ya al inicio de la pandemia, que decíamos, ay, mira, cuando ya regresemos a la normalidad, a como antes, ¿verdad? Haremos esto o aquello, o me voy a casar, o voy a empezar un negocio. ¿Has conocido gente así? Yo mismo lo dije en un momento. En un momento pensé, esto va a pasar y vamos a estar como antes. Pero yo te quiero decir que vamos a pasar una larga temporada. Vamos a pasar todavía una larga temporada en esta nueva normalidad. Y fíjate, sé que el mundo entero, muchos países de la tierra están otra vez en rojo, están otra vez confinando a la gente, están usando medidas, otra vez protocolos más severos para detener el virus. Pero yo te quiero decir una cosa, aquel que ha prometido estar contigo no está en cuarentena. Todas las cosas pueden, es cierto, dale un aplauso al Señor. Aquel que ha prometido estar contigo no está en cuarentena. Amén. Entonces tenemos que aprender de este mensaje, de esta historia, lo que Dios le dice a Josué. Necesitas armarte de valor, necesitas ser valiente, porque vas a entrar a un nuevo tiempo, vas a batallar con otras cosas. Quiero decirles que, bueno, ustedes saben que aquellos que se quejaron murieron, y tuvo que esperarse los 40 años a que surgiera una nueva generación donde ellos no habían conocido, esa generación no conocía la esclavitud, no conocía el sometimiento. Era una nueva generación, una generación fresca que había nacido para poseer la tierra prometida. Entonces, si queremos nosotros conquistar, emprender, hacer y avanzar ahorita en esta temporada, solamente necesitamos una cosa: ser valientes. Dice valientes. Ser valiente. Voy a leer los mismos versículos, pero la voy a leer en una versión, la Biblia viva. Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás este pueblo con éxito y conquistarás toda la tierra
prometí a tus antepasados. Así, como que más directo. Yo te quiero decir aquí en este punto, si tú estás seguro que el Señor te llamó a dirigir, que el Señor te llamó a ser una cabeza, a ser cabeza y no ser cola, si estás seguro que el Señor te llamó para ser un líder, si estás seguro que el Señor te ha llamado para ser luz, para ser un emprendedor, para no rajarse, para empezar un nuevo negocio en este tiempo, lo primero que necesitas es ser valiente. Di valiente. Valiente. Y necesito valentía. Necesito valentía. Curiosamente dice la palabra ahí en Corintios, dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino. Necesitamos ser, dice la palabra, que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. En ese tiempo estamos nosotros. Entonces, lo primero que Dios le dice a Josué, necesitas valentía para dirigir este pueblo. Y fíjate, algo tremendo, nadie sigue a un cobarde. Si tú eres líder, si eres papá, si eres director de una empresa, si tienes un negocio, necesitas valentía, necesitas estar seguro y a pesar de las circunstancias, pasar al otro lado, pasar a la nueva temporada con valentía, porque es más, los cobardes nunca son recordados. Pero para todo se requiere la valentía, aún para dirigir el hogar, el negocio, para enfrentar cualquier situación de la vida se necesita valentía. Fíjate, valentía no es no tener temor, porque es lógico, ¿verdad? Es muy normal el temor en nosotros, es un sentimiento también como de defensa, pero ese temor no te debe dominar. Si tú conquistas tus temores, si no aprendemos a conquistar nuestros temores, los temores nos van a conquistar a nosotros. Porque no los puedes tampoco pasar por un lado, por encima. O sea, pero tenemos que enfrentar los temores. No sé si así te pasó. Yo, por ejemplo, cuando era más chamaca, era muy intrépida para los juegos mecánicos y todo eso de verdad, era así como muy intrépida, ¿verdad? Mi esposo cuando me quiso conquistar me llevó varias ocasiones allá a México, la Rueda de la Fortuna, no, a la montaña rusa, y él se hacía muy valiente, pero de verdad estaba enfrentando el miedo a subirse a una montaña rusa que era... Ustedes saben, así una cosa así, bajar, era un miedo. Ahora después de casados, ya después de que nos casamos, nunca más, ¿verdad? Pero me recuerda, porque dices, bueno, me voy a enfrentar. Es un ejemplo muy, muy trivial, pero los miedos hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos porque si no vamos a ser dominados por el miedo. ¿Y sabes qué hace el miedo? Nos paraliza. Sí. El miedo así... Cuando te aplasta, te viene y te paraliza, no puedes pensar, no tienes buenas propuestas, no piensas sobre todo con claridad. Entonces, tú y yo somos llamados a dirigir tu hogar, tu empresa, tu grupo, etcétera. Tú eres llamado a ser una cabeza, por eso necesitas ser muy valiente para todo lo que estamos enfrentando. Entonces, tenemos que avanzar en medio de los miedos, las dudas. Tenemos que aprender a enfrentar esos temores y esas inseguridades, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir avanzando a pesar de todo eso, a pesar de nosotros mismos. Porque ¿saben qué? Él es, fíjate, dice la palabra que Él camina con nosotros como un poderoso gigante. Y yo lo creo. Amén. No estamos solos, no estamos solos. Y Él está abriendo camino donde no lo hay. Amén. Impresionantemente, hay personas que en esta temporada tenían antes un negocio, ahora tienen 4 o 5. Curiosamente, de manera milagrosa, no se esperaban tener todo esto y ahora el Señor les ha multiplicado. Amén.
porque no tuvieron temor, porque se aventaron, porque afrontaron las circunstancias y Dios se ha ido mostrando a ellos. Fíjate, en Josué 1:7, en la versión, la Biblia Viva, dice: solamente si te esfuerzas. O sea, fíjate, es la condicionante. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, dice, triunfarás en todo lo que hagas. Aquí yo agregaría, triunfarás en medio de la cuarentena. ¿Sí? Dice, valentía para obedecer. Fíjate, Dios no necesita nuestro talento extraordinario, no necesita así inmediatamente nuestro talento extraordinario. Lo que más requiere de ti y de mí, lo que más quiere es la obediencia para ser valiente. Aún para ser obediente tienes que ser bien valiente. Decir, Señor, quiero ser obediente a tu palabra. Necesitas valor. Necesitas valor. Entonces nosotros, el ser humano, tendemos a ser muy rebeldones, ¿sí o no? ¿O no más yo? Nos están diciendo, póngase un cubreboca. Y no queremos. Nos lo quitamos. Y empezamos no, es que me ahoga, siento que me ahogo. ¿Por qué? Porque no queremos, somos rebeldes y todavía, y más cuando vienen órdenes o recibimos una indicación, cuestionamos mucho de quien venga. Somos constantemente dados a ir en la contra. Entonces, ahorita hay mucha gente realmente con esa rebeldía, se resiste a usar el cubrebocas. Pero fíjate, te voy a decir algo. Es muy fácil odiar, por ejemplo, muy fácil odiar, pero muy difícil obedecer para perdonar. Es muy fácil criticar y más difícil edificar. Es más fácil murmurar y muy difícil obedecer para motivar. Es muy fácil mentir, pero es más difícil obedecer para decir y caminar en la verdad. ¿Sí o no? Se necesita más valor para hacer lo correcto. ¿Sí o no? Es muy fácil explotar y volcar la mesa ahí en la casa que obedecer para tener dominio propio. Es muy fácil seguir la corriente de mis impulsos, pero es más difícil obedecer para seguir a Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor. Dilo para que salga grabado. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Una vida, fíjate bien, una vida obediente sin duda alguna cumplirá su propósito. Una vida que camina en obediencia, que no se rebela, que es valiente para obedecer, sin duda cumplirá su propósito. Tenemos que pasar, fíjate, tenemos que pasar de seguir la corriente de este mundo a ser nosotros la corriente de este mundo. O sea, nosotros tenemos que ser una tendencia que la gente pueda ver que cómo le haces, cómo es que eres tan valiente para afrontar esta situación, la enfermedad, la crisis, la escasez. Pero tenemos un Dios todopoderoso que no nos ha desamparado. Y ahorita quiero agradecer de verdad a todos los que han sembrado, a todos los que han sembrado su tiempo, a todas las personas que de alguna manera, por ejemplo, son valientes los chicos que vienen, los de producción. Denle un aplauso a ellos. Amén, amén. Y los de producción han sido muy valientes, la verdad. La banda de alabanza, los chicos de alabanza han sido muy valientes. Amén. De verdad, al disponer su tiempo, su corazón, gente valiente. Gente que se esfuerza, que es valiente. Y fíjate, no se diga a los servidores que tenemos aquí, a quien le tocó servir. Amén. Nuestros voluntarios han sido muy valientes. Han sido muy valientes también los que desde casa han sembrado para que la obra continúe. Amén. Han sido muy valientes. Y no se diga los que también han sembrado para más de casi 1000 despensas que repartimos al inicio de la cuarentena. Así es. Y aquí te hago un exhorto. En la medida de tus posibilidades,
sigamos siendo valientes sembrando. Amén. Porque tenemos que ser una tendencia del mundo. Tenemos que ser luz, dice la palabra, que somos luz en medio de un mundo tan convulsionado. Entonces, regresando a la palabra, le dice el Señor entonces a Josué: si obedeces mi palabra, yo te daré éxito donde quiera que tú vayas. Y dile a tu compañero, necesitas ser valiente. Dile con los ojitos, necesitas ser valiente. Pero ser valiente para obedecer. Complétale la frase. Para obedecer. Dice sí en el 1:9, en la versión Biblia Viva, dice: sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios no está limitado. Dios no está limitado a las circunstancias de esta vida ni lo que está sucediendo en el mundo. Su palabra dice que si nosotros nos esforzamos y somos valientes, dice, no hay temor, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, esa es una promesa que dice: Señor, gracias, porque yo camino en fe, camino segura de que tu presencia está conmigo. Solamente pides de mí que sea valiente, que sea esforzada, que no me atemorice, que no me paralice por lo que está sucediendo. Se necesita valentía para no desmayar. Cada vez que eres valiente, fíjate, cada vez que tú eres valiente, encontrarás fuerzas en medio de tu debilidad. Cada vez que nosotros decidimos que aunque de repente la carne te dice, pues es que sí tengo miedo, ¿verdad? Tengo miedo, pero que tú eres valiente, no desmayas, Dios te da fuerzas en medio de la debilidad. Cada vez que eres valiente, pasarás de la depresión a la alegría. Cada vez que tú eres valiente, pasarás de estar frustrado a ser un emprendedor de algo nuevo. Necesitamos salir del desánimo, de la ansiedad, de la frustración de esta temporada. Para eso se necesita valentía, ¿sí? Valentía. Fíjate, aún para saberte perdonado, necesitas ser valiente. Porque las personas, por ejemplo, que se sienten inmerecedoras, que dicen que no, que son, ¿cómo les diré? Que no tienen, que piensan que Dios no los puede perdonar, que se sienten decaídos, tan decaídos que no tienen la fe de que Dios puede perdonar sus pecados. Se sienten a veces tan desanimados para romper con el pecado. Fíjate, se necesita valentía. Entonces, Dios no tiene futuro para aquellos que están desanimados, pero tiene un gran futuro para aquel que se arma, ¿verdad? Que se faja los pantalones y que es valiente en medio de la adversidad. Fíjate, en el verso 14, de ahí del mismo 1, pero déjame leerte primero, déjame decir algo que dice ahí en Isaías, dice, para confirmar esto, Isaías 40, 28, 29 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así es nuestro Dios. O sea, Él no se cansa. Y dice, pero Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo creo que en este tiempo todos nos sentimos de repente demasiado cansados, frustrados, tristes, pero tenemos que sacudirnos esos estados de ánimo y ver lo que dice esta escritura. Si tú estás cansado de la situación que estás viviendo, ve a la fuente que puede darte seguridad y fortaleza. Se llama Jesucristo. Amén. Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas. Y aquí yo puse, Dios te quiere dar fuerzas para seguir adelante. Dios te quiere dar las fuerzas a pesar de tus inseguridades y te quiere dar fuerzas
aún para perdonarte, para construir en medio del desánimo y en medio de esta crisis. Cada vez que nosotros actuamos con valentía, obedecemos a Dios y le honramos. Y también cada vez que nosotros actuamos con valentía, le andamos mandando un mensaje al mundo de que sí se puede, sí se puede. Fíjate, en la historia que estamos leyendo, Dios era el más interesado de que el pueblo entrara a esa tierra prometida, a ese lugar de bendición, pero la actitud de esa gente hizo que no entraran a la tierra prometida. La generación que salió, ellos no fueron valientes, porque fue gente que se empezó a quejar, y toda la historia ya te la sabes. Se quejaban por todo, por todo, por todo. Y Dios esperó a que esa generación muriera, creciera la que nació ahí en el desierto, una nueva generación fíjate, esa generación no había conocido ni una ciudad, solamente el desierto, no había conocido la esclavitud, solamente sabían por lo que les contaban sus papás, no habían conocido pensamiento subyugado. Para esa generación que está lista para heredar y entrar a esa nueva tierra. O sea, Dios era el más interesado, pero no podía llevar gente contaminante, no podía no podía permitir que la gente, esa nueva generación, se contaminara de los temores y de las quejas de los que habían salido de la esclavitud. Entonces, yo aquí puse, ¿por qué sucedió todo esto en esta parte de la historia? Porque era un parteaguas en la historia del pueblo de Israel. Dios tenía que definir quién era quién. Es cierto que habían tenido la bendición de haber salido con mano fuerte y poderosa. Imagínate, los que murieron en el desierto vieron las maravillas, vieron las plagas. La nueva generación no lo había visto, pero las otras personas se llenaron de queja, murmuraron, se contaminaron, criticaron, hicieron, y dijo Dios, no, una manzana podrida me va a echar a perder todas. Y esperó a que muriera esa generación. Por eso tardaron 40 años. Debía ser podría haber sido en 40 días. 40 días y se tardaron 40 años, qué barbaridad. Hoy podemos ver en todo esto que hemos estado analizando que Dios está más interesado en que tú y yo estemos bien en esta temporada y las que vengan. Así es. Y las que vengan. Hoy podemos ver en todo esto la mano de Dios y sobre todo la manera en que el Señor opera, cómo el Señor se manifiesta con el pueblo que le es fiel, con el pueblo que le cree. Dios favorece la valentía, Él promete estar con nosotros y fíjate, Dios respalda al valiente, Dios lo respalda. En Josué 1:14, fíjate, aquí cambia la narrativa. Todo lo que te platico está en Josué 1, Lee el capítulo completo en tu casa. Solamente vamos a leer el 14 para que veas cómo cambia la narrativa. Primero le dice a él, necesito que tú, Josué, seas valiente. Pero aquí en el 14, Josué hace esto. Dice, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados. Espérenme tantito, déjeme ver. Sí, dice, vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, ¿qué dice? Todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Entonces, las primeras 3 veces se las dice, ya como dije ahorita, a Josué, pero ya Dios está hablando con Josué, más bien Josué ya está hablando de diferente manera, porque le llama valiente a la gente.
Porque la mejor herencia que le podemos dejar a la generación o a tu gente, a tus hijos, no es una cuenta de bancos, no es una propiedad. La mejor herencia que le puedes dejar a la gente es que ellos sean una generación valiente, que sean valientes en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Tú no puedes dejarle a tu familia tus enojos y tus miedos, porque tus frustraciones. Tenemos que decirles, tienes que ser valientes porque necesitas ayudar a los que vienen detrás. Eso es lo que hizo Josué. Entonces, la valentía es para ayudar a los demás. Tu valentía ayuda a los demás. Los valientes se marchan al frente. Los valientes, fíjate bien, son celebrados. Los valientes tienen éxito. Logran los propósitos del reino. Ponte a pensar si necesitas valentía. Fíjate, ahorita que estamos viviendo esto, de verdad aplaudimos a la gente que está de primera batalla, por ejemplo, en los hospitales. Sí. Qué valientes. Sí. Qué valientes personas, qué valientes los médicos, las enfermeras, los camilleros, aún nuestra propia policía. Qué valientes, porque nos sirven. ¿No te parece? A pesar de los riesgos, sí. Pero de verdad, qué valientes, qué valientes. Se necesita ser valiente para servir. Y de verdad, por eso yo agradezco a todos los servidores, a los voluntarios que sirven de manera incondicional aquí y es que estamos llamados para servirnos unos a otros. Tú sirves en tu casa, sirves con los tuyos. Sí, sirves, aunque tú seas jefe, tú sirves también a tus empleados. No sé si me explico, pero necesitamos ser valientes para servir, para continuar. Han sido muy valientes toda la gente, aunque sí es verdad que estuvimos cerrados como 2 meses, ¿verdad? Pero ahorita, domingo tras domingo, no ha faltado los voluntarios que vengan a servir con todo su corazón. Los que están en el baño, un aplauso allá. Los que están allá en los baños. Qué valientes, de verdad. Los chicos, ya dije, ¿verdad? De la alabanza. Fíjate, también el otro día me tocó ver de otra congregación que estaba dando de comer a gente afuera de los hospitales. Qué valientes, qué gente tan valiente. Amén. Y no se diga la gente voluntaria que hemos tenido aquí, que en medio de la crisis se fueron a repartir también comida en las colonias. Amén. Qué valientes, la verdad. Dice allí en la tierra, voy a leer la Reina Contemporánea y con ella casi estoy cerrando. Dice: en la tierra que Moisés le dio a ustedes, de este lado de Jordán, se quedarán las mujeres, los niños, los ganados, pero todos los hombres valientes y fuertes que haya entre ustedes tomarán las armas, marcharán al frente de sus hermanos para ayudarlos. El 16. Ellos le respondieron a Josué, fíjate, los hombres de guerra, los valientes, los que dijeron, te vamos a seguir, porque les digo, nadie sigue a un cobarde. Dice, ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que sea rebelde y no obedezca a tus órdenes será condenado a muerte. Pero aquí le dicen ellos, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Y fíjate, aquí pues cambia, ¿verdad? Porque ya era su líder, pero están confirmando que le van a seguir, pero le dice, por favor no bajes la guardia, por favor no te desanimes, pero tú sigue siendo valiente para dirigirnos y poseer. Y bueno, si tú lees todos estos primeros libros de Josué, miras qué apasionante es. De verdad, Dios había decidido entregarles la tierra. Y si te gustan esas películas de guerreros, de cómo se enfrentaban, qué historias tan interesantes, palabras tras palabra que Josué recibía del Señor, se cumplía. Le decía, vas a conquistar aquello, y lo hacía.
Fíjate, en algunos, en el versículo, capítulo 10, habla de una coalición de varios reyes de naciones paganas que se habían confabulado para acabar con Israel. Y Dios con el pueblo, y le dice Dios a Josué: no tengas miedo, no tengas miedo, te los voy a entregar en tu mano. Y anoche yo decía, de verdad, Señor, tú has sido el mismo. Nunca podrán deshacer ni atacar. Pueden atacar, pero no vencer al pueblo de Dios. Amén. En la actualidad, ¿cuántas naciones se han unido para atacar a Israel? No podrán, porque la mano poderosa de Jehová los defiende. Amén. Así fue desde el inicio y así será hasta el final. Él defiende a su pueblo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Fíjate bien, hay dos bandos en esto que estamos leyendo. O inspiras a los gente que te rodea con tu valentía, o contagias a otros con tus temores. Tú decides de qué bando eres. ¿Sí o no? Porque es fácil contaminarnos y atemorizarnos. Y muchos de nosotros, la gente que nos oye también, hemos decidido no saturar nuestra mente de tanta mala noticia, porque te paralizan y te ponen en una pausa. Necesitamos ser gente valiente para inspirar a otros, para inspirar a otra gente, para inspirar a tus hijos. Sé valiente en medio de la adversidad. Este mundo no solamente necesita gente emprendedora o inteligente, no, necesita gente valiente. Gente valiente y obediente. Este mundo necesita gente valiente que camine a pesar de su dolor, que camine a pesar de lo que está viviendo en su familia. Gente valiente que no haga pausas. O sea, no te quedes sumido en el pozo de la depresión. Necesitamos salir de esos estados, que el temor no te paralice. Sé valiente. Yo te diría, sé valiente. Amén. Sé valiente. Amén. Amén. Fíjate bien, si te cerraron una puerta, toca tres. Si tu negocio ya no dio, cambia de giro. Amén. Si ya no tienes salario, busca otro trabajo. Pero no te detengas. Sé valiente, porque Dios honra al que es valiente y obedece. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Te pido que tú leas, ahí concluyas el libro de Josué, pero esta palabra nos reta. Esta palabra nos reta a pasar a una nueva temporada. Una temporada larga, corta, no sabemos, pero el pueblo de Dios tiene que estar armado hasta los dientes. Quiero complementar que dice la palabra de Dios: el reino de los cielos es de los valientes. Ni los cobardes ni los incrédulos poseerán la tierra prometida. Todos los rebeldes, los necios, los contradictorios, los que murmuraban, se quedaron postrados en el desierto. Pero los obedientes, Josué y Caleb, entraron a la tierra de promesa, porque nunca dudaron. Siempre creyeron que Dios les iba a entregar la promesa. Y esa es la clave, mis hermanos. Un pueblo obediente, un pueblo que le cree al Señor, llegará a la tierra prometida. Alguien que es desobediente, que es necio, que hace su voluntad y va en contra de lo que Dios dice, esa persona se va a quedar en el desierto, va a fracasar, no va a triunfar. Pero una persona que le cree a Dios va a salir adelante en todo, porque el Señor Jesucristo dijo: les entregaré la tierra para poseerla, una tierra que fluye leche y miel, y hay abundancia de todas las cosas. Así es de que, mis hermanos, es tiempo de levantarnos, esforzarnos, tomar la tierra, las promesas de Dios, con fe y obediencia. Oremos si quieres hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu enseñanza, porque tu palabra, Señor, es luz. Sí, Señor. Y tu palabra es el pan que necesita nuestra alma, Señor. Gracias. Hoy, Señor, de acuerdo a tu palabra, te pedimos, Señor, que quites toda sensación de depresión en tu pueblo, Señor. Toda ansiedad e inseguridad,
que ha dominado a algunos varones sobre todo, o mujeres, Padre, tú sabes que han estado deprimidos. Hoy, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y decidimos caminar con valor. Decidimos atravesar la adversidad valientemente, Señor. No mirando atrás que las cosas fueron mejores, sino mirando hacia adelante, Señor, porque tú no cambias. Tu promesa es para siempre, Señor. Tú prometes estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y hoy decidimos, Señor, caminar como esos valientes, Señor. Gente que crea tus promesas, Señor, que no duda, que no es incrédula, que está llena de fe, Padre, para afrontar las situaciones adversas, Señor. Y no solo para eso, sino también para ayudar a los demás. Sí, Señor, porque tú hoy le dices a tu iglesia: te he creado para estar por arriba y no por debajo, para que seas luz en medio de las tinieblas. Así que resplandece, dice el Señor. Dice: resplandece, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brillará sobre ti. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey. Amén. Aleluya. Amén.